Bienvenidos a una sesión más de Excel. En esta ocasión vamos a estar utilizando algunas de las funciones de Excel. En el video anterior pues vimos la introducción que se basaba en explicar en qué consistía cada una de las partes que contiene Excel. En esta ocasión vamos a utilizar ciertas funciones de las que ya habíamos explicado y pues vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Este ejemplo se tratará de crear la tabla como ven al lado derecho y pues hacerla en Excel. Se trata entonces de crear en nuestra hoja de Excel algo como esto. Esta es una imagen que yo copié de internet y simplemente voy a trasladarla a Excel. Ya verán que es más fácil trabajar cosas como estas en Excel porque es más fácil, por ejemplo, hacer sumas y divisiones y resta, etcétera, etcétera. Comencemos entonces. Primero se nos pide que coloquemos el encabezado. Entonces nos ubicamos, por ejemplo, en esta parte de la hoja. Si yo selecciono la imagen, se me deshabilitan las funciones y solo se me habilita la herramienta de imagen. Porque, como usted sabrá, esto es una imagen y pues es aquí donde se manipula la imagen. Si yo doy clic en una celda afuera, se habilita. Esto significa que voy a poder utilizar la mayoría de funciones de Excel y poder darle formato a esta celda o a la serie de celdas que voy a estar trabajando. Entonces, aquí tenemos por ejemplo las opciones para la fuente. Tenemos negrita, cursiva, subrayado. Vamos a colocar negrita porque usted ve que aquí hay negrita al inicio. Y vamos a colocar tabla 2. Espacio, deshabilitamos negrito y escribimos el texto. Una vez que hemos escrito el texto, si usted se fija, aparece en una sola fila. Hay que darle formato para que aparezca de una mejor manera. Si yo doy enter, ven que el texto está debajo de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar ciertas celdas y las vamos a combinar y a centrar. Me ubico en la primera celda donde empieza el texto, presiono la tecla Shift en mi computadora y con la tecla de la flecha que me muestra hacia la derecha voy seleccionando las celdas que yo necesito. Entonces vengo, una vez que lo seleccioné, doy combinar y centrar. Ya el texto no aparece debajo de la imagen, aparece dentro de las celdas combinadas. Una vez que combiné y centré, esto se convierte en una celda completa, todo esto. A diferencia de esta, que la celda es más pequeña. Ahora, como está combinada, la celda es más grande. Si quiero combinar otras celdas, presiono la tecla Shift y, por ejemplo, hacia abajo suelto la tecla Shift y pues puedo dar otra vez combinar y centrar. Doble. Okay. ¿Qué pasa si lo presiono de nuevo? Miren, se vuelve el estado original. Vuelve el estado original. Ahora, si le doy clic de nuevo, me aparecen 2 filas combinadas y 6 columnas combinadas. Ahora, aún el texto no se ve como aparece acá. ¿Qué puedo hacer? Puedo darle a ajustar texto. Ahora el texto aparece completo. Esta herramienta es bien útil cuando queremos nosotros mostrar un texto y que no se esté tan desconfigurado. La razón por la cual Excel es una hoja de cálculo es justamente eso, porque sirve más para calcular ciertos datos. Si queremos, por ejemplo, editar algún texto, nos sirve mejor Word. Sin embargo, eso no significa que en Excel tampoco podamos editarlo. Ahora ya tenemos algo similar a lo que está acá. ¿Qué sigue? Creamos la tabla. Entonces tengo una columna en la tabla que se llama nivel de asimilación de examen final teórico, respiración celular y unos ciertos datos hacia abajo. Aquí tengo dos columnas que tienen un encabezado en común y tengo otra columna al final. Y por último, una fila combinada. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si se fijan en la primera columna, la columna es más ancha que las otras columnas. Entonces nosotros podemos cambiar el ancho de la columna simplemente moviendo, ubicándonos entre medio de cada una de las columnas, donde me aparezca ese símbolo en mi puntero, puedo moverlo. En este caso voy a mover solamente la columna primera.
que es la más ancha, por decirlo así. Aquí. En esta voy a editar el texto nivel de asimilación examen final. Una vez escrito el texto aparece el mismo formato que cuando escribimos la primera descripción, la descripción de la tabla, que aparecía todo el texto en la misma fila. Entonces hay que llevarlo a esta forma. Fíjense que esta fila es bastante ancha también, la fila. Entonces yo aquí puedo tomar la anchura de la fila. Entonces una vez que esté ahí, selecciono la celda y doy a ajustar texto. Todavía aparece un poco desconfigurada, entonces sigo expandiendo la anchura de la fila para que me quede ya el texto. ¿Cómo expandir la anchura de la fila? Igual me ubico entre medio de las filas. Cuando el puntero toma esa forma, ya puedo dar un clic sin soltarlo, puedo modificar. Ok, ya tenemos la primera. El siguiente texto que aparece después de asimilación, que es este, es tratamientos. Pero si usted observa, tratamiento tiene dos columnas abajo. Por lo tanto, yo debo combinar dos columnas. Y justamente hago eso. Doy clic en la primera, presiono Shift y con la tecla de la derecha doy una sola vez y se seleccionan las dos. Me voy a combinar y centrar. Una vez que combiné y centré, esto se vuelve una sola celda, ya no dos. Aquí ya puedo editar el texto. Tratamiento. Ahora, nótese que el texto me aparece abajo, tal y como aparece acá, pero el texto yo lo puedo modificar con estas opciones que aparecen. Puedo colocarlo alineado a la izquierda, centrado o alineado a la derecha. También puedo colocarlo hacia abajo, que es el botón que está aquí, en medio o arriba. Ahí yo le doy las opciones que pues me convenga. ¿Qué sigue después? Sigue total general. Si usted observa, total general tiene dos filas combinadas. Es decir, esta es una sola celda. Y aquí hay dos diferentes. Entonces yo vengo, a diferencia del anterior, doy clic en la celda que quiero combinar, presiono la tecla Shift y esta vez doy clic hacia abajo con el cursor, obviamente la tecla hacia abajo. Se seleccionaron las dos que quiero combinar, doy clic en combinar y centrar y ya me aparece. Vean la imagen, ya me aparece una sola celda, pero que abarca dos, tal y como aparece acá. ¿Cuál es el texto que aparece en esta parte? Total general. Observe nuevamente que el texto no se lee muy bien. ¿Qué debo hacer? Ajustar texto. Ahora sí. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar la posición del texto. Lo voy a dejar debajo de nivel de asimilación, examen final teórico, respiración celular, que es esta parte que está acá. Sigue categorías. Entonces yo escribo categorías. Después de categorías, a la par, dice seminario. Y por último, tarea extra clase. Nuevamente me da el problema que el texto no se ve. Entonces, si usted observa, la celda es un poco ancha. Voy a cambiar el alto en este caso. Una vez que cambie el alto, doy ajustar texto. Aún me sigue dando ese detalle. Ahora sí. Y lo puedo centrar. Es importante, al inicio dije que esto era lo ancho y en efecto es lo ancho y esto es lo alto de la celda. Por si anteriormente dije ancho también, pues esto es alto. Lo que usted modifica acá es lo alto y lo que usted modifica acá es lo ancho de la celda. Ok, ¿qué falta? Ok, los datos. Voy a rellenar los datos hacia abajo y una vez completos, pues continuar. Una vez que ingresé todos los datos de texto, voy a seleccionar esta parte que va a ser toda mi tabla. Y me voy a la opción que ven acá, donde dice bordes, y voy a colocarle todos los bordes. Ahora ya ven que la tabla se parece más a la que aparece en esta parte. ¿Qué es lo que falta ahora? Simplemente rellenar con datos numéricos. Datos numéricos para que me dé un total general. Si observamos la tabla,
28 más 15 es 43, 15 más 26 41. Podemos asumir entonces que el total general es la suma de estas dos. Vamos a aplicar una pequeña fórmula. Hay algo bien importante que es el formato de la celda. Si el formato de la celda dice general, acá en esta parte, si aparece en general, o sea, se puede colocar tanto texto como números. Sin embargo, hay que tener cuidado. No puede usted hacer una operación de multiplicación, por ejemplo, entre un texto y un número. Tienen que ser números, ¿sabes? Ahora, usted le puede cambiar el formato. Por ejemplo, selecciono toda la celda, voy acá donde está el formato y le puedo colocar texto. Entonces esto automáticamente, si doy clic acá, aparece ya en formato texto. Así puedo hacer todo esto para evitar cualquier problema. Digamos que por error coloco un número y tomo por error esa celda, pero como está en formato general lo va a reconocer como número y va a hacer la operación. Entonces lo mejor es evitar. Entonces dejo todas las partes como texto, las que obviamente van a ser texto. Ahora vean la parte que está aquí al final, aparece un resultado de alguna fórmula y pues aquí todavía no lo hemos colocado. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Lo mismo, me coloco en la primera celda, presiono la tecla Shift y con la tecla de la derecha dos veces suelto la tecla Shift y doy combinar y centrar. Ahora sí, ya la tabla es idéntica a esta otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que falta? Muy bien, falta agregar los datos numéricos. Entonces voy a seleccionar toda esta parte, doy un clic y no suelto el clic y selecciono todo, o simplemente doy un clic, presiono Shift y con la tecla de la derecha doy dos veces y luego doy hacia abajo. Una vez que seleccioné todas las celdas que van a ser número, me voy a obviamente aquí donde dice formato y le voy a colocar el formato número, es decir que todo lo que está acá debe ser número obligadamente para las operaciones. Si lo deja en formato general también le va a funcionar, pero recomiendo que siempre, si trabajamos con números, pues utilicemos el formato número. ¿Dónde se va a mostrar el resultado de la suma de las dos columnas? Se va a mostrar en esta columna, es decir, en estas celdas. Aquí se va a mostrar el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ubicar en esta celda, voy a colocar el signo de igual. También funciona colocarle el signo más, pero para este caso voy a utilizar el signo igual. Coloco igual. ¿Qué es lo que quiero que se muestre acá? La suma de las dos celdas anteriores. Entonces selecciono la primera celda, coloco el signo más y selecciono la última celda. Doy Enter. ¿Por qué aquí no me muestra un resultado? Me muestra 0. No hay datos. Si ya colocamos datos, 12 y 13, clic en la siguiente. Ok, ya puedo hacer la suma. Otra forma de hacer la suma para este ejemplo es simplemente ubicándome en la celda que quiero el resultado y voy a dar clic en autosuma. Aquí pues hay varias opciones, pero yo solamente quiero la suma. Si usted observa, me muestra solamente la columna. La suma la toma hacia arriba, porque si colocamos el puntero en autosuma aparece que la suma es hacia arriba. Entonces vamos a cambiar el formato, es decir el rango. Ahí está. ¿Qué significa esto? Suma, paréntesis, C9 D9, es decir, la suma se va a hacer de la celda C9 hasta la D9. Vengo, me ubico en la columna C, que es la 9, sería esta, y la columna D, que es esta otra. Entonces doy Enter y me da un resultado de 0 porque no tenemos datos. Vamos a colocar los mismos para ver si es cierto. Y 13. Ahí está. Ahora nos ubicamos en la celda que tiene el resultado y colocan el puntero donde aparece el cuadrito acá, aquí en esta parte. Su puntero se va a volver una cruz negra. Una vez que esté hecha la cruz negra, su puntero, de clic, no suelte y arrastre hacia abajo. Ya está, ya tiene todo programado. Solo resta agregar datos.
Ahora que hemos ingresado todos los datos, nos resta simplemente colocar las fórmulas que aparece abajo. Muy bien, nos vamos aquí a la casilla y nos vamos a la opción insertar, y aquí ahí aparece la opción de ecuación. Entonces damos clic en ecuación y me va a aparecer esto. Entonces vengo, doy clic dentro de la ecuación y me abre las opciones. Lo primero que me aparece es una x elevada al cuadrado. Entonces yo voy a buscar la que se parezca. En este caso son índices. Tienen una e elevado a la x. Entonces voy a dar clic ahí y me aparece esta opción. Es la que voy a utilizar, un superíndice. Entonces con las teclas de atrás y adelante me voy a mover. Muy bien. El cuadro más grande sería la base, en este caso es la x. El siguiente es el índice, superíndice, y lo coloco al cuadrado. Con la tecla de la derecha doy una vez más para que el puntero se baje. ¿Vieron la diferencia? Ahí está arriba, aquí está abajo. Entonces luego coloco el signo de igual y digito los datos que aparecen. Una vez que las he colocado, doy clic afuera, ya me aparece la fórmula hecha. Entonces doy clic nuevamente en la fórmula, me ubico sobre la fórmula, es decir, en una línea de la fórmula. Cuando mi puntero muestre las 4 flechitas, doy un clic sin soltarlo, lo voy a mover. Y ahí lo tienen. Nótese que la tabla en Excel es inclusive más elegante que esta. Entonces Excel sirve para eso, para ordenar la información. Espero que haya sido de provecho esta sesión. Nos vemos en la siguiente.